Colocamos datos ya. Hemos sacado tablas. ¿Cuál era? ¿Profe? Uy, tengo sí, es con ese de De nuevo, ¿qué fue lo último que vimos el día martes? No me van a llegar ese día con todo ese alto, no vimos. Ya, perfecto. ¿Vimos el gráfico? Bien. ¿Qué tipo de gráfico vimos? ¿Con variables cualitativas, como el sexo, por ejemplo? Y después vimos cómo sacar gráficos con variables cualitativas. Vimos cómo hacer tablas de contingencia. Tablas de Se contingencia. entiende, pero ¿Qué es la combinación de dos variables? Lo más probable es que el próximo sea individual. Hay que usar primero el botón. No, pues del lado del botón está acá. ¿No hay? Sí, bueno, está acá. ¿Ya? Ya, pero variables con tablas de contingencia lo mismo. ¿No? ¿Seguro? Combinar dos variables, por ejemplo, combinar la variable sexo con el nivel de educación. Ahí está, bueno. Hermano, la pulenta, weón. Pura cifra, weón. Dale, abajito, abajito. Ya. ¿qué publicidad daba esto? O sea, no es que Ya. Por favor, necesito que vayan al aula y antes de ir, o ya que lo tienen el Excel que les envié la vez pasada, sí, lo tienen. Vamos a trabajar en ese Excel que dice correlaciones y modelo de regresión. Eso es lo que vamos a ver. se pegó y hasta la cera. Sería más o menos este Excel, por si acaso. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? No, ya, eso vamos a ver. Y, por favor, abrir el SPSS. Las dos cosas. El SPSS. Por favor, vayan practicando lo que estamos haciendo, no hagan cosas que se piden en el último control. El último día de clases. ¿Cuándo es? El último martes de clases. La última semana de clases. Esa es la semana del 5. Me parece cuando presentaron. Porque hasta el 5. Sí, por eso el último martes. ¿Porta 3? ¿Contento? El último martes. El 3. El último martes. ¿De la presentación? El último. Pero no sé. Bravo, Mateo, no. Siempre hay uno que tira para la pura. Que siempre... El miércoles 3. El miércoles 3. Sí. Ese es el día del control. Ya, chiquillos, vamos a ir. Ya. Oye, ¿cuál es la de cera aquí? Ahora no puedo meter. ¿Cómo se buscaba la importancia de tomar en chulete? Ya, por favor, vamos haciendo la pega para que no se nos olvide que tenemos que hacer.
Ya, vamos al Excel. Fíjense qué dice el Excel. Silencio. ¿Están alborotados bien? ¿Saben bien? Ya, vamos viendo. Lo que vamos a ver son correlaciones. ¿Vamos? Y la correlación R de Pearson. ¿Vamos? Y la correlación R de Pearson sería una variable cuantitativa. ¿Ya? También hay una correlación que se ve con variables cualitativas, que lo vamos a ver en la otra clase, y es la R de Sperman. ¿Ya? Pero es para variables cualitativas. Y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué Excel había que hacer? Toma. Oye, ni siquiera me aparece. Ya, vayan grabando entonces, haciendo cualquier cosa para poder tener la clase. Ya, vamos viendo. Ah, profe, ¿cómo se llamaba el Excel que había que descargar? SPSS1. El 1. El 1. Ya, vamos viendo. Silencio. Por favor, silencio. Ya, este. Es exactamente el mismo. Que aquí está completo con algunas cositas que hicimos en clase. Con otro nombre. Tiene que averiguar. Ya. Antes de comenzar a hacer un análisis de correlación, lo primero que se debe hacer es un análisis de contraste de hipótesis. Y el contraste de hipótesis, como dice la palabra, es contrastar dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que están allá. Fíjense que siempre se plantean de la misma forma. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? La variable que estoy trabajando, nada más. Pero siempre se plantea de la misma forma. ¿Ya? Entonces, si vamos a ver correlación, tenemos que decir que la hipótesis nula, que es la hipótesis de la verdad, dice así: no existe asociación, ¿ya?, o relación. En este caso vamos a analizar la altura del padre y la altura del hijo. Siempre se plantea de esa forma, siempre, como no existe asociación. Solamente voy a cambiar al control con el de ustedes el nombre de la variable. ¿Ya? Si no le ponen el nombre de las variables, va a estar más planteada la hipótesis. Entonces acá no existe asociación entre la altura del padre y la altura del hijo. Dice que no hay ninguna relación. Y la hipótesis alternativa, que es la H1, dice lo contrario. Esa es la hipótesis del investigador, por si acaso. ¿Ya? Es decir, el investigador probabilidad que sí existe, ¿cierto?, en estas muestras una relación entre la altura del hijo y la altura del padre. Eso es lo que hay que corroborar. Vamos a ver si es cierto o no. No olvidarse la regla de oro, que si el p-valor, creo que ya se lo expliqué en un minuto, si el p-valor es menor a 0.05, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ya? Esta es la regla de oro en inferencia que no se deben olvidar nunca, porque aparece en todos los libros, aparece en todos los papers, en todas partes, este valor, P menos 0.05. Y eso que indica que se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esta cosa. Ya. Vamos a copiar, fíjense, voy a copiar. Selecciono sin el título, solamente por los valores, que son dos, hasta ahí. ¿Sí? Control C, voy a mi SPSS, me posiciono ahí en el primero, ojo ahí en el primero, botón derecho, pegar. Ahí está listo. Ahí. ¿Lo lograste, hermano? Pegar. A la vuelta del huevo. A la vuelta del huevo. Ah, en ese. ¿Ya? ¿Estamos? Es decir, copiar desde un Excel a un SPSS es sumamente fácil. Copiar y pegar, no hay que hacer mucho. ¿Ya? No me hacen su audio, no. Vamos viendo. ¿Cómo se hace? Fíjense, por favor. Ah, lo mismo. Estamos en el Excel, se copia sin título, silencio, porque después van a andar perdidos. Sin el título, solamente, y si tuviera totales acá, sin el total, pero no hay, solamente los datos. Ahí estoy posicionado, control shift hacia abajo, para seleccionar todo, control C para copiar, y control O
botón derecho, pegar, como está ahí, las dos cosas. ¿Cómo era? ¿Para que no peguemos? Selección de ¿Qué está haciendo? Sí. Vale. Ya, ¿estamos listos? Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento? Ojo, primero vamos a nombrar las variables. Ya descubrí que aprendimos a colocar el nombre de las variables. Y el nombre de la primera variable, según esto, es la altura del padre, que es el X, y la altura del hijo, que es el Y. Entonces, eso lo vamos a colocar acá. Vista de variables, ahí donde dice var 03, pincho y pongo la altura del padre. ¿Qué me dio así? Vista de variable. Bueno, usted puede llevar del agua. Y abajo, la altura del hijo. ¿Cuál de las dos sería la variable dependiente o independiente? La independiente es la X, muy bien. Es decir, la variable independiente, en este caso, es la altura del padre. Y la Y es la variable dependiente. ¿Ya? Muy bien. Con dos decimales para tal cual. Acá, ojo en medidas, ustedes ya saben llenar todos esos datos que lo hicimos, pero vamos a llenar algo normal, lo más importante, en medida, como son números, los dos son de escala. ¿Está listo? ¿Ya? Volvemos a la vista de datos y ahí están, arribita si se fijan, la altura del padre y la altura del hijo. ¿Ya? Ya. Vamos ahora a buscar la tablita que nos va a decir qué tipo de correlación hay entre estas dos. Arriba, analizar. Primer paso. Analizar. ¿Sí? Analizar es el primer paso. Segundo paso dice correlacionar. Ese es el segundo paso. Correlacionar. ¿Estamos? Analizar, correlacionar. Después dice bivariadas. Ahí. Hay varias opciones, pero se elige la bivariada. Ya, silencio. Ya se resolverán ya. Silencio, silencio. Bivariadas entonces, pincho ahí. Fíjense que aparecen dos cuadritos, en uno donde tenemos las variables y en otro que es el análisis que va a hacer el SPSS cuando tengamos las variables en este cuadrito blanco. Por lo tanto pasamos las dos. Pasamos esa, echamos y pasamos esa. ¿Ya? Perfecto. Fíjense lo que dice abajo. Dice coeficiente de correlación. R de Pearson, que es para variables cuantitativas, la tau de Kendall y la R de Spearman. Estas dos son para variables cualitativas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando elijamos. En este caso estamos usando la R de Pearson porque son variables cuantitativas continuas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para cuál era la otra? Cualitativas. ¿Ya? Esta es para nominal y esta es para ordinal.
Fíjense abajo lo que dice prueba de significación. No se olviden, los grupos que han presentado ya han mostrado esta prueba de significancia bilateral, significa que el error está dividido en dos colas, por eso es bilateral. Unilateral es que el error está solamente en una sola cola. ¿Ya? Entonces acá, bilateral. Si es bilateral, significa que el 5% de error está en dos colas y que el nivel de confianza es el 95% del estudio. Ya lo hemos usado en clase, muchas veces. Bien, y le damos a aceptar. Este es el cuadrito precioso que tienen que enviar al Word. No se olviden que lo que se les va a pedir es un Word. Es decir, tienen que sacar esto, copiarlo y enviarlo a un Word. Porque es un informe. Ahí está. Copiado y pegado en un Word. Y esto es lo que se debe analizar e interpretar. ¿Ya? ¿Qué se va a interpretar? Vamos viendo. Distorsión. O vamos por partes. Estoy cansado. Lo primero que tenemos que hacer Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona con la 4. no es que sacamos ese pelo, comenzamos a ir Con la 4 hacemos las caras y después ponemos la línea. marcamos la línea. Y así es como que es cliente, Pero no marcar la línea. el cliente que hace. Y si pusimos la línea por la mitad, y después como que se da el capital. Nosotros de Eso todavía le pone en su corazón a la estaba machucada porque estaba machucada, pero la verdad igual estaba así porque entonces la estamos quedando en el yo sí que ando vigor. Aquí el chaval es como todo dispuesto. Igual venimos viendo Sí, aquí la tienes como una de 4. Ya, vamos viendo. Vamos viendo, por favor. Dice la correlación de Pearson que es el R es menos 0.0053. ¿Qué significa eso? Ya nosotros vimos correlación en clases. ¿Qué significa eso? Primero, ¿qué significa el signo de esa correlación? 0,053. Esa es la correlación. Ese es el R de Pearson. cero. Ya.
De nuevo, ¿qué significa el signo de esta correlación? Menos 0,053. ¿Qué significa el signo? Primero, ¿hay relación o no hay relación? No hay relación. Definitivamente no hay relación. El signo negativo significa que no hay relación. ¿Eso? Hay una relación inversa. Estoy preguntando. Ya, el signo negativo indica que sí hay relación, pero una relación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que aumenta la altura del padre, la altura del hijo va a disminuir. Eso significa que la forma tiene un signo negativo. ¿Ya? De nuevo, para realizar el coeficiente de Pearson hay que realizarlo de dos formas. Las dos tienen que estar en esta relación. La primera es revisar el signo. Si es signo negativo, ¿qué significa? Que sí existe correlación, ¿ya? Porque hay numeritos ahí. Si fuera cero, significa que no hay relación. Pero hay numeritos ahí, ¿ya? De hecho, la relación van a ver que es muy bajita, pero hay relación, ¿ya? ¿Pero qué significa el signo negativo? Que en la medida que aumenta la altura del padre, va a disminuir la altura del hijo. Eso significa el signo. Hay una relación negativa. Exactamente. ¿Ya? Y ahora analicemos el numerito, el 0.053. ¿Cómo lo vamos a analizar? Vayan al Excel, por favor. En el Excel, fíjense que hay una tablita que está escondida aquí al ladito. Necesito que ubiquen en esa tablita dónde estaría el 0.053. ¿En qué intervalo? No, porque es menos y eso está en positivo. Olvídense del signo ahora, estamos analizando el número. Y analizamos el signo. ¿Qué significa el signo? Que la medida que aumenta una variable disminuye la otra. Eso es el signo. ¿Ya? Y que sí había relación. Pero ahora tenemos que saber qué tan fuerte es esa relación. Y eso lo vamos a saber a través del número. Entonces, el número era 0.053. ¿Dónde está aquí ese 0.053? ¿En qué intervalo? 1, 2, 3, no en un cuarto. 0.053. ¿En qué intervalo? En el tercero. Considerable. ¿Dónde? Considerable regular. Perfecto, se ganó un poroto. Muy bien. Me lo cobro para el día del control. Fíjense que 0.053 está en este intervalo, en el 1. ¿Ya? Era lógico, pero su compañera le ganó. ¿Qué significa entonces, o qué tengo que colocar? ¿Cierto? Tengo que colocar que entre la variable altura del hijo y la altura del padre existe una relación muy poco intensa y la correlación es muy pequeña. Eso significa el número. Y eso lo tengo que colocar en el reporte. Lo que está ahí, muy poco intensa y la correlación es muy pequeña. Es decir, sí, había una relación, pero muy chiquita, muy pequeña. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, el R de Pearson se analiza de dos formas, de las dos formas que están en el reporte. Primero el signo, si es negativo o positivo, y después el número para saber si esta relación es fuerte o no. ¿Ya? Analizamos el número y descubrimos que está en el primer intervalo, que tiene una relación muy poco intensa, que es una dos variables, ¿ya? Y además la correlación es muy pequeña. O sea, hay relación, pero chiquita. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Súper. Ya. Sigamos entonces con otro ejercicio. Vamos a darle SBC. Ya. Hasta ahí tenemos la correlación. ¿Estamos todos de acuerdo con la correlación? Ya, pues no vamos a equivocar en el control. Después dice sig bilateral. Anoten esto por ahí porque si no se les va a olvidar. El sig bilateral que aparece acá es el famoso p-valor. ¿Ya? ¿Recuerdan que yo les mostré la formulita mágica que decía p-valor menor a un 5 o 0.05? El p-valor se llama acá sig bilateral. Ese es el p-valor. Y no olvidar que el p-valor es un error, pero un error calculado. Porque existen dos tipos de errores. El nivel de significancia, error tipo 1 el alfa, que es lo mismo, las tres cosas lo mismo,
Y es el error teórico, el investigador le da su estudio antes de comenzarlo. Pero este es el error calculado, lo calcula el sistema. Entonces se llama p-valor, p-value medicinal. ¿Cuál era el p-valor? El p-valor, de nuevo, lo que dice ahí, se llama sig bilateral. ¿Y qué es lo que es? Es una probabilidad de error, ¿ya? Pero de error calculado. Y se debe comparar con el nivel de significancia, que es el alfa, en este caso 0.05. Entonces, por favor, tomar nota de este numerito, por ya tenemos 0.185, lo voy a comparar entonces, ojo, lo voy a comparar con mi nivel de significancia, acá. Y teníamos 0.185, que era el p-valor, ¿cierto? Y 0.05. ¿Cuál de los dos valores es mayor? ¿El 0.185 o el 0.05? Este es mayor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, aquí debe haber un signo de mayor. Vamos a colocarlo. Atento aquí porque se van a confundir y se van a perder mucho. Ahí está. Eso es lo que resultó. Este valor lo sacamos, ojo, de la tablita, ¿sí? Y este es el nivel de significancia que el investigador le dio a su estudio antes de comenzar el estudio, que es un 5% o 0.05. No olvidar que el análisis que se está haciendo es de 2 colas, por tanto este 5% está dividido en 2 colas, ¿ya? Por lo tanto, fíjense acá lo importante de este dato. Si este p-valor es mayor que esto, ¿qué significa si la regla era esto? ¿Se rechaza la hipótesis nula o no? Fíjense que si el p-valor era menor, se rechazaba la hipótesis nula. Pero acá dio un p-valor mayor. Entonces, ¿qué pasa con la decisión? Muy bien. No se rechaza la hipótesis nula porque no hay evidencia estadística para rechazarla. Por lo tanto, se acepta. ¿Qué significa que se acepte? Significa que en realidad no existe una relación entre la variable altura del padre y la altura del hijo. Voy a repetir de nuevo porque es confuso. De nuevo, por favor atentos. La regla de oro dice que si el p-valor es menor a un 5% o menor a un 0.05, se rechaza la hipótesis nula. O sea, esta. Eso dice la regla de inferencia. No deben olvidarse nunca, siempre es lo mismo, ¿ya? Nosotros fuimos a la tablita y el sistema calculó un error, el p-valor, que es este. Y este p-valor es de 0.785, ¿estamos de acuerdo? Que es mayor al 5%. ¿Estamos bien? Por lo tanto, es lo contrario de acá. Si es lo contrario, significa que esta variable no se rechaza y se acepta. ¿Por qué no se rechaza? Porque no tenemos evidencia con los datos, ¿cierto?, que estadísticamente se debiera rechazar. Y por eso se acepta la hipótesis nula. ¿Qué significa que se acepte? Que en realidad no tenemos o no existe ninguna asociación entre la altura del padre y la altura del hijo. Eso quiere decir esta conclusión que acabamos de llegar. Entonces, siempre del cuadrito tenemos que sacar este valor, compararlo con el 5% y ver cuál es mayor o menor, dependiendo de la regla, no olvidarse de esta regla, ¿ya? Y de ahí tomar la decisión si existe o no existe relación. En este caso, con este ejercicio, no existe asociación entre la altura del padre y la altura del hijo. ¿Por qué? Porque nos dio un prevalor demasiado grande. Por lo tanto, se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza. No se rechaza. Y si no se rechaza, la estamos aceptando, o no la estamos rechazando. ¿Se entendió? Ya. ¿No se entendió? Ya. Sí. Profe, ¿y el 0.05% qué era? Ya. Silencio, por favor, silencio, por favor. Vamos por parte para poder entender esto. Este valor, este 5% que está aquí, que dice 0.05, que es lo mismo, está en tanto por uno acá, es un error, es una probabilidad máxima de error que tiene un estudio. En salud siempre un 5%.
En salud generalmente un 5% siempre. Pero es la probabilidad máxima que tiene el investigador de equivocarse en su estudio. Y él lo da este valor antes de comenzar el estudio. Por eso es un valor teórico, es un error teórico. ¿Por qué? Porque lo da antes de hacer el estudio. ¿Ya? Y este tiene varios nombres. Puede aparecer como alfa, puede aparecer como nivel de significancia, o puede aparecer como tipo de error 1. 3 nombres. Cualquiera de los 3 puede aparecer. Tipo de error. Sí. Este que está acá es el valor de un error, de una probabilidad de error calculado. Lo calculó el sistema. De hecho, lo trajimos de la tabla. ¿Cómo lo calculó el sistema? A través de varias fórmulas que hay para hacer esto, pero el sistema lo trae de un paraguaso para nosotros. Y ese es el p-valor. Y este es el p-valor, que también es una probabilidad de error. Por eso se comparan los dos errores. La regla de oro, antes de tomar esta decisión que está acá, pensar siempre en esta regla de oro, que dice que el p-valor, si es menor, se rechaza la hipótesis nula. Aquí, con ese análisis hay que partir. ¿Ya? Entonces comparo los dos errores, pensando en esto que está acá. ¿Ya? Y dice acá que el error calculado, ¿cierto? El p-valor es mayor que un 5%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, es lo contrario que acá. ¿Sí? Fíjense que era menos, se rechaza, por lo tanto, si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no se rechaza esta, pero se acepta. ¿Por qué se acepta? Porque no tenemos evidencia estadística para aceptar la que está abajo, que es la hipótesis del investigador. Aquí el investigador perdió, porque el investigador quería que efectivamente existiera relación entre las variables, pero los datos dijeron otra cosa. ¿Ya? Entonces, en realidad, no existe asociación o relación entre las variables altura del padre y la altura del hijo. Y ahora lo vimos con el R de Pearson, que era bajito, por lo tanto la asociación que había era chiquitita. O sea, estamos corroborando que en realidad la relación no existía. ¿Sí? Bien. Ya, sigamos. Sigamos, por favor. Pero, ¿habéis seguro que no lo hemos pasado? Fíjense arriba. Dice... No, lo estamos pasando aquí. Entonces hemos tenido cátedra de la tercera prueba. ¿Dónde hemos tenido cátedra de la tercera prueba? No hemos tenido clases en la prueba 3. ¿Qué hemos tenido? Laboratorio. O sea, laboratorio, perdón. La presentación. Ya, vamos viendo. 15 de el total de la muestra. ¿Cuántos casos hay? 29 casos. Fácil de colocar. Ese es el N. Y si se fijan abajo, es lo mismo, porque la altura del hijo está relacionada con la altura del padre, por lo tanto los datos son exactamente los mismos. ¿Se fijan acá? Son los mismos que están arriba. O sea, analizo una sola cosa porque va a ser lo mismo. ¿Ya? Y esta lista es la correlación. Así de fácil de calcularla y así de fácil de interpretarla. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo formo un modelo de regresión con estos datos. Es otra cosa. Vamos a ver. Ya tengo los datos, fíjense ahí. Tiene mi forma de bien todo. Tengo los datos. Vamos arriba a analizar regresión y lineal. Analizar regresión lineal. Esos son pasos. Para calcular el modelo de regresión, que también lo vimos en clase. ¿Se acuerdan de esa fórmula de la regresión? Aquí está. Mucho más fácil. Ya. ¿Qué nos pregunta acá el SPSS? Nos pregunta ¿qué tipo de variable es dependiente? ¿La X o la Y? ¿Cuál es dependiente? La Y, la altura del hijo, depende de la altura del padre. Por lo tanto, pincho ahí hijo y paso para dependiente. ¿Sí? Después me pregunta la variable independiente, ¿cuál es? La que queda, la del padre. Por lo tanto, pincho la del padre y le paso Regresión y lineal. a independiente. ¿Ya? Regresión y lineal. Regresión. Y ahora aceptar. Y estos cuadritos tienen que pasarlos ustedes a su Word. 3 cuadritos en realidad son. Profe, Ya, tío. Son 3 cuadritos. Ese, la nova
y los coeficientes. Esos tres cuadritos tienen que ir al Word y los vamos a explicar ahora en este minuto. Los tres cuadritos que están acá deben pasarse entonces a el Word para poder interpretar, ver qué hago. Me perdí en la fila de sacar los dos cuadros de acá. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Independiente, Son los tres últimos. sí, los tres últimos, sí, porque el otro ya lo pusimos en el... Ya, vamos viendo. ¿Están todos ahí? ¿Están todos? ¿No falta nadie? Son los tres últimos. Ya, vamos viendo. Primer cuadrito, por favor, primer cuadrito que dice resumen del modelo. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo un modelo de regresión. No se olviden que el modelo de regresión era y sub 0 es igual b sub 0 más b sub 1 por x. No se olviden que yo en la prueba les colocaba el x tanto y ustedes tienen que calcular a través del modelo qué valor nos generaba. Un modelo de regresión en el fondo que lo que es predecir un valor de una variable en base a otra variable. Eso es un modelo de regresión. ¿Ya? Entonces, resumamos o vamos a la primera tabla que es el resumen del modelo. La correlación de Pearson, que ya la vimos, el R cuadrado. ¿Qué es lo que era el R cuadrado? ¿O cómo se calculaba el R cuadrado? Pregunta de prueba. ¿Qué es lo que es el R cuadrado? ¿Qué es lo que es y cómo se calculaba? ¿Y cómo se interpretaba? ¿Qué es lo que es el R cuadrado? ¿Cómo se calculaba? Perfecto, por otro también para el control. Ya. ¿Qué es el R cuadrado? Es la bondad del ajuste del modelo. Esto. ¿Cómo se calcula? Como dice su nombre, R cuadrado, este valor al cuadrado. Por eso se llama R cuadrado. R cuadrado, este valor al cuadrado da esto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Y qué significa ese R cuadrado? Ojo, era la bondad de ajuste del modelo, o bien también se puede decir que es el coeficiente de determinación del modelo. ¿Qué no? Coeficiente de determinación del modelo de regresión, o bien la bondad de ajuste del modelo. Tenemos cómo se calcula, qué es lo que es, y ahora cómo se interpreta este valor. ¿Cómo se interpreta ese valor? ¿Cómo se interpreta la bondad de ajuste? Salió en la prueba por si acaso. Ya, para poder interpretar este valor, primero lo debo pasar a porcentaje. Es decir, para poder interpretar la bondad del ajuste del modelo, lo debo pasar a porcentaje. Esto por 100. ¿Cuánto da? No da 3. 30. ¿Menos? Perfecto. ¿Qué después se mueve? Yo. Perfecto. Poroto para el control. Ya, estamos acá. Esto entonces, para poder interpretarlo, lo tenemos que pasar a porcentaje. Y esto por 100 es 0.03%. ¿Ya? Viene la interpretación ahora de qué es lo que significa ese 0.03%. ¿Alguien sabe? ¿También entró en la prueba? ¿El peligro de interpretar? 0.03. Dijo, vale, dile un segundo. ¿Alguien sabe qué significa? ¿No? Ya. Es 0,3. Atentos por favor a la interpretación del R cuadrado. ¿Cómo se interpreta esto? Ya sabemos que es un 0.03%. Multiplicamos este valor por 100. 0.03. ¿0.3? 0.003. ¿Por 100? 0.003%. No, 0.3. 0.3%. Sí, 0.3%. Por favor, atentos a la interpretación.
¿Qué significa esto? Que este porcentaje está explicando la altura del hijo en solamente un 0.3%. De nuevo, la altura del hijo es explicada, en un 0.3% de la altura del padre. Es decir, no explica nada la altura del hijo. Por lo tanto, es un muy mal modelo para poder predecir datos. ¿Por qué? Porque no se olviden que dijimos, teóricamente, que este valor debería ser mayor a un 40%. Y está explicando ni siquiera el 1%. O sea, no está explicando nada. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Como es muy chiquitito este porcentaje, no está explicando la altura del hijo, en el fondo, teniendo la altura del papá. ¿Ya? O lo explica en un 0.3%. ¿Estamos? ¿Sí? El R cuadrado ajustado solamente se interpreta cuando tenemos más de 2 variables. Y acá tenemos 2 nomás. Si tuviéramos 4 variables, podríamos interpretar esto. ¿Ya? Porque tiene razón con algo que se llama un análisis multivariado. R cuadrado ajustado para Sí. 4 valores. El error estándar de estimación lo dejamos tal cual. Vamos a la NOVA. La NOVA en realidad no la vamos a tocar porque la otra semana vamos a trabajar con la NOVA. ¿Ya? La NOVA aquí sale de chiripazo nomás para corroborar algunos datos, como por ejemplo la significancia y el F de Fischer que algunos ya han presentado. Pero lo vamos a dejar para después. Bajemos a cómo se forma el modelo, si no, no vamos a avanzar por el modelo. Por favor, vayan al modelo, que está bajito. Ahí. Fíjense que el sistema entrega los coeficientes listos, pero listos para el modelo. Y no se olviden que el modelo es así. Este es el modelo de regresión que estamos buscando siempre. Y los coeficientes están ahí. Donde dice coeficientes, fíjense, la constante es el B sub 0. Por lo tanto, ya tengo B sub 0, 1.744. Es decir, 1.744. Más el B sub 1, el valor que está bajito. Menos 0.049. Menos 0.049. X. Ahí está el modelo de regresión. Es decir, el IPC se entregó todos los datos. No tuvimos que hacer ningún cálculo. Solamente hacer el modelo de y está listo. Y ahora ya sabemos que este modelo para interpretar o predecir valores es malísimo. ¿Por qué? Porque le dio un 40%. Pero como ejercicio vamos a proyectar un valor, aunque sea. Por ejemplo, acá. Ojo que este modelo, en la práctica, si a alguien le tocara hacer un modelo como este que es tan malo, uno debería decir al jefe, no podemos predecir valores porque acá es la embarrada con los valores que uno va a obtener. ¿Ya? Pero solamente con un análisis de docencia lo vamos a hacer. Fíjense que dice acá, determine la altura del hijo si el padre mide 1.63 metros. Pensemos que el modelo es bueno en este caso y vamos a predecir el valor de 1.63. ¿Qué tengo que hacer para calcular este 1.63? Exactamente. Más menos 0.049 por 1.63 y ahí me llegará el valor de la predicción de ese 1.63. ¿Cuánto debería medir entonces el hijo? Por favor, háganlo ustedes. De acá, se pregunta. Fíjense que acá está la pregunta. Dice, determine la altura del hijo si el padre mide 1.63. Es una pregunta. Lo más probable va a estar también como pregunta para control. Para que tenga sentido el modelo. Entonces pensemos que el modelo es lo mejor que para predecir. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese modelo? Háganlo en Excel, sí, no lo hagan en calculadora, en Excel. No háganlo en Excel. De hecho, yo lo hice abajo en Excel. Háganlo en Excel, por favor. ¿Cómo se hace? Ahí se le sería como 1.63.
Pero es con fórmula. Ah, que aquí estaba la ¿Ya? ¿Cuánto da? No había cachado que estaba aquí la pregunta. Por favor, tienen que hacerlo en Excel porque lo más probable es que se le pida en Excel hacerlo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la altura del hijo? Muy buena pregunta, sumando y restando, nada. ¿Y qué onda están los valores? ¿Ya? ¿Está malo? ¿Y Fíjense a dónde que estaban los valores? hemos aprendido a usar Excel, sumar, restar y multiplicar. Los valores. Y lo esencial que hemos aprendido en Excel. Entonces, ¿cómo no vamos a poder? Uno, fíjense. Atentos, por favor. Primero, multiplicar eso por 1.63 y ya tengo un dato. Y después, a ese dato le voy a sumar el resultado de acá y estamos listos. De nuevo, por favor, calcular en Excel lo que está ahí. ¿Cómo se calcula ese modelo de regresión? Bueno, si no lo tienen ahora, por ahí no van a tener después. Fíjense. Hay unos 66, amigo. Ah, ese. ¿Te voy a dar en acá? ¿Qué se le dio? Perdón. ¿Alguien lo hizo? Se me olvidó. ¿Yo lo hice. Debiera dar 1.66. Si no da 1.66 está mal. Es lo de la pasada. Y eso de acá, Es decir, si la altura del papá es 1.63, la altura del hijo es 1.66. Ese es el fuerte modelo. Ya, ¿estamos listos entonces? Menos 0.049 por 1,66 y después le sumáis 1.74. Pero lo vamos a contar para empezar a verlo. Yo soy festival. ¿Cómo lo hace así? Dice que tenía buena tabla. No, estoy poniendo ahora los valores porque si no, para cachar de dónde se ven las cosas. Y ahora
Me dio 1,66. ¿Qué hace eso que está ahí en la bañera? Pero el profe no lo hizo. Mira, ¿Es igual producto? Es igual. Los dos que te sirven a uno, después el otro. ¿Son múltiples? solo quiero dar plata, no. Me dejaba para el ramo. Es igual. Ya, silencio, silencio. ¿Cómo se interpreta lo que acabamos de encontrar? Ojo, si la altura del padre es 1.63, eso quiere decir que a través de nuestro modelo de regresión, la altura del hijo es 1.66 metros. Pensando que después de nuestro modelo, ya sabemos que es horrible, que no funciona, que no lo debiéramos usar, pero con el afán de sacar el cálculo más, así sería como se llega a un resultado. Ya sabemos cuándo interpretar. ¿Cuándo se usaba? ¿Otra? ¿Cuándo se usaba? ¿Ah? ¿Cuándo se usaba? ¿Qué cosa? ¿Cuándo estaba? ¿Cómo saber que es un buen modelo de regresión cuando el coeficiente de determinación o la bondad de la fuente es mayor a un 40%? Y acá ni siquiera nos daba 1%. Sí. Es decir, la altura del hijo solamente era explicada por la altura del padre en un 0.3%, es decir, nada. Y lo vimos con el coeficiente de correlación, que la correlación era muy pequeñita. No había relación. O sea, los datos, si se fijan, van diciendo lo mismo siempre. ¿De qué cosa? ¿De esto? La interpretación de esto. Nos pedían calcular qué pasaba con la altura del hijo si teníamos una altura del padre de 1.63 metros. ¿Qué significaba eso? Que si el papá, ¿cierto?, tiene una altura de 1.63 metros, significa, a través de nuestro modelo de regresión que encontramos, que la altura del hijo es 1.66 metros. Y eso lo han ustedes buscar, obviamente, con valores distintos, pero la interpretación siempre es la misma. Siempre lo mismo. Y el cálculo es siempre lo mismo. ¿Qué pasó? Ya. Los que lo hicieron separado, de hecho yo lo hice separado acá, háganlo en una sola línea. ¿Cómo se hace en una sola línea? Sumando este primero, signo es igual, sumo este, más, porque más dice la fórmula, abro paréntesis y multiplico los dos valores que están acá. Y cierro paréntesis y está listo. Una sola fórmula. Y supuestamente la debemos haber aprendido a hacer la suma y multiplicaciones, unidad 1, clase número 3,
de las 17:30 del día miércoles. ¿Ya? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo que no pensamos? Vamos a ver, vamos a ver el gráfico de dispersión que se forma con estos datos, para ver cómo están distribuidos nuestra información. Yo creo. Ya, atentos por favor, vamos a ver el gráfico de dispersión, que lo más probable también se lo voy a pedir. Fíjense acá, vamos a nuestro... Arriba, acá, arriba, dice gráficos, pincho gráficos. Dice generador de gráficos. Esto lo vamos a sacar. Sí. Y debiéramos estar ahí. Ese es el editor de gráficos. Yo les dije el primer día de clase que los gráficos que hace el SPSS son malísimos. Pero acá vamos a hacer uno de punto nomás y que no salga tan fácil. Ya. ¿Cómo parto? Fíjense que busco primero el gráfico que quiero hacer. Ya dijimos que era un gráfico de dispersión, por lo tanto busco dispersión acá y pum, lo encuentro ahí. Ahí dice dispersión. Y tomo el primero, porque el gráfico de dispersión es un gráfico de puntos. ¿Ya? Pincho ese 2 veces. Y arriba, fíjense, acá, me formó el gráfico. ¿Y qué tengo que hacer? Colocar las variables a este gráfico, arrastrarlas. Es decir, qué voy a arrastrar en el eje Y y qué voy a arrastrar en el eje X. Y por suerte, el profe le puso el Y y el X, así que solamente saber que el X va ahí, ¿cierto? La arrastro nomás y el Y va ahí. Arrastré, fíjense, arrastré el X acá y el Y acá. Arrastré la variable acá. Solamente lo arrastré. ¿Ya? Y ahora a aceptar. Ya está mi gráfico de puntos. Fíjense si existe alguna relación entre las dos variables. Pues miren cómo están los puntos. Ay, no sé, eso vale. Me perdí. ¿Cuál es de aquí? Voy a hacer Se demora un poquito en el sistema porque no sé qué pasa. Ya, necesito que se fijen cómo están formados los puntos. ¿Se ve que hay alguna relación? No. Nada, nada. ¿Se fijan? O sea, el gráfico demuestra que efectivamente no hay, o la relación, como decía cierto indicador, casi no existe, casi nula. Porque miren cómo están. O sea, los puntos están dispersos por todo el gráfico. Hasta aquí llegamos con la clase de evidencia. Ya estoy aceptando. Por favor, guarden cosas para que no se les pierda, puedan trabajar. No se olviden de interpretaciones, de más interpretaciones, más el cálculo del mismo contenido, porque sacar los datos es súper fácil. El tema es interpretar el dato. No te crees. Un cuaderno lo estamos así. Ahora es porque pero no. Primero guarden el Word donde tienen todos sus datos, incluyendo por favor el gráfico de crédito.
Andrés.